hablaremos de qué está pasando con la inflación en Cuba, o sea, qué está pasando con la llamada subida generalizada de los precios en el país, luego de que salieran los últimos datos de enero del 2025. Señoras y señores, la inflación intermensual en enero del 2025 aumenta, sigue aumentando. Es decir, según los últimos datos oficiales de la ONEI, la inflación en enero de 2025 aumentó un 2,6% intermensual, es decir, de un mes a otro. Esto representa una tasa de crecimiento de los precios bastante alto, que si lo anualizamos, es decir, si lo llevamos del nivel intermensual al nivel interanual, nos daría una inflación interanual del 27,7%, unos niveles de inflación bastante alto. Todo esto luego del aparente control a mediados del año 2024 de la inflación por parte del gobierno. Un control bastante discreto del crecimiento inflacionario, o sea, del crecimiento de los precios del país, pero se había reducido la tasa de crecimiento de dichos precios. O sea, no estaban creciendo al mismo ritmo que antes. Sin embargo, se puede apreciar cómo en los últimos 5 meses del año 2024 la inflación ha ido aumentando y las tasas de crecimiento de la inflación intermensual han ido disparándose. Hay que tener en cuenta que la inflación interanual del año 2023 estaba en un 31%, reduciéndose en el año 2024 de manera interanual a un 24,23%. Por supuesto, estamos hablando de reducciones de la inflación, de reducciones de la tasa de crecimiento de los precios, pero que siguen estando en un entorno altísimo. Estamos hablando de un entorno entre el 20 y el 30% de inflación. Hagámonos una idea de lo grande que es este nivel de tasa de crecimiento de los precios, que los niveles que establece la Fed, o sea, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para Estados Unidos, Europa respectivamente, es de en torno al 2 y el 3% de inflación. Estamos hablando de economías saneadas, así que imagínense ustedes cuánto hay de un 2 o un 3% de inflación para llegar a un 20 o un 30% de tasa de inflación. Bueno, pues en Cuba esta tasa alta de crecimiento de los precios sobre todo se refleja en el crecimiento de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Donde escuchen esto, la inflación en estos dos acápites estuvo por encima del 50% en casi todos los meses del año 2023 y el año 2024. Esta estadística solo nos muestra en porcentaje lo que están sufriendo las familias cubanas para adquirir los alimentos, viendo cómo el poder adquisitivo del dinero, de sus salarios, de sus pensiones, se ve totalmente reducido. Esto es un reflejo oficial y porcentual de los precios del arroz, los precios del frijol, los precios de todo tipo de alimentos que forman parte de la canasta básica del cubano, los cuales se han disparado casi en un 50%. Sin embargo, atentos al crecimiento exorbitado de los precios, del nivel de la inflación, de las bebidas alcohólicas y tabacos, los cuales presentan una inflación intermensual del 22,72%. Esta subida es una barbaridad que se nos va por encima del 100% interanual. A su vez, si profundizamos más, nos daremos cuenta que quien dispara la estadística es sobre todo los productos provenientes del tabaco. Por ejemplo, el cigarro fuerte sufrió un crecimiento inflacionario intermensual del 30%. Estamos manejando números que son bastante preocupantes. ¿Qué nos dice esto? Que el plan de estabilización macroeconómica no parece estar resultando demasiado. El ajuste del déficit fiscal, el ajuste de los gastos gubernamentales no parece ser suficientemente creíble para el mercado. A falta de los datos oficiales sobre cuál fue la rebaja real del déficit fiscal que ostenta Cuba, que les recuerdo que es el segundo más grande del mundo después de Ucrania, podemos intuir que este no fue lo suficientemente significativo. Sobre todo fue un déficit que se redujo disminuyendo el gasto del Estado en cuanto a salarios y pensiones, los cuales han sido licuados por la inflación y no han sido aumentados correspondientemente.
Sin embargo, los gastos de inversión, sobre todo en el sector del turismo, que han representado en los últimos años para Cuba fracasos históricos, pues bueno, estos parecen haberse incrementado. Y el principal renglón de la inversión cubana, como es el turismo, no ha respondido ni siquiera de una manera medianamente correcta. Ha sido un fiasco en los últimos años y no ha generado un reflujo de todo ese nivel de inversión. Al fin y al cabo, ya que Cuba financia sus déficits monetizando la deuda, es decir, imprimiendo nuevo dinero, y ya que no hay un reflujo efectivo del mismo, pues todo esto termina degenerándose en inflación. ¿Qué es lo que está sucediendo? El proceso de ajuste no está funcionando. El plan de estabilización macroeconómica parece tampoco estar funcionando, además de que no se nos ha explicado de una manera correcta, de una manera abierta y de una manera transparente. Así que la inflación intermensual sigue creciendo y veremos cómo transcurre este año 2025, que no parece ser demasiado esperanzador. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal para más análisis económicos de Cuba y del mundo y nos vemos en un próximo análisis.